Bienvenidos una vez más a este espacio que tanto amamos. Espero que se encuentren de maravilla, llenos de energía y listos para sumergirse en el fascinante mundo de nuestras estrellas favoritas. Hoy tenemos un tema que sinceramente ha estado dando muchísimo de qué hablar en las redes sociales y entre los fans, y no es para menos. Vamos a desentrañar un poquito lo que está pasando con uno de nuestros actores turcos predilectos, Kerem Bürsin, y un personaje que por lo visto, está tomando un rol bastante relevante en su vida profesional y quizás personal. Sí, estoy hablando de su manager. El titular que nos trae hoy aquí es potente: Kerem Bürsin y su manager olvídate de Hande ya. Una frase que sin duda despierta la curiosidad y nos invita a preguntarnos, ¿qué significa esto realmente? Estamos ante un cambio radical en la narrativa de la vida pública de Kerem. ¿Hay algo más allá de lo que vemos en las pantallas y las noticias? Pues prepárense porque vamos a analizarlo a fondo. Antes de que nos lancemos de lleno en esta discusión tan jugosa, quiero recordarles algo súper importante, algo que nos ayuda a crecer y a seguir trayéndoles contenido de primera. Si todavía no lo han hecho, les invito de corazón a que pulsen ese botón de ** suscribirse ** que ven por ahí. Es un gesto pequeño para ustedes, pero significa el mundo para nosotros. Y no se olviden de activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni un solo vídeo nuevo que subamos. Así estaremos siempre conectados. Ahora sí, vamos a lo que nos atañe. Cuando hablamos de Kerem Bürsin, inevitablemente pensamos en su carisma, su talento y por supuesto, en las relaciones que han marcado su trayectoria. Y es innegable que una de las relaciones más comentadas de los últimos años ha sido su vínculo con Hande Erçel. Fueron una pareja de ensueño para muchos, y su química en pantalla y fuera de ella generó una ola de entusiasmo que los convirtió en un fenómeno. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas cambian, evolucionan, y a veces, toman rumbos inesperados. El titular, olvídate de Hande ya, no es una simple declaración, es una invitación a redirigir nuestro enfoque. Y en este escenario, la figura del manager adquiere una relevancia crucial. El manager no es solo un representante, es un estratega, un consejero, una pieza clave en la construcción y el mantenimiento de la imagen pública y la carrera de un artista. Y cuando un titular tan directo aparece, es natural que pensemos en la influencia que este manager podría estar ejerciendo, o quizás, en las decisiones que Kerem está tomando bajo su guía. ¿Estamos ante una estrategia de marketing para impulsar nuevos proyectos? Se trata de una evolución natural en la vida personal de Kerem, donde nuevas prioridades o enfoques están tomando el protagonismo. O quizás, y esto es algo que siempre nos gusta explorar, hay un trasfondo de rivalidades, de competidores o de dinámicas dentro de la industria que están marcando este giro. Para entender mejor esta situación, es importante analizar el papel del manager en la vida de un actor. Pensemos en él como el director de orquesta detrás del escenario. No aparece en los aplausos, pero su trabajo es fundamental para que la melodía suene perfecta. Un manager se encarga de negociar contratos, seleccionar proyectos que se alineen con la visión del artista, gestionar su imagen pública, aconsejarle sobre declaraciones y apariciones, y en general, proteger su carrera y su bienestar. En el caso de Kerem Bürsin, su manager actual es la persona que está tomando decisiones estratégicas para él. La frase olvídate de Hande ya puede interpretarse de múltiples maneras. Por un lado, podría ser una indicación de que, desde un punto de vista profesional, es hora de centrarse en los proyectos actuales y futuros, dejando atrás lo que fue una etapa muy comentada pero que ya pertenece al pasado. En el mundo de la actuación, la capacidad de reinventarse y de no quedar anclado en relaciones pasadas es vital para la longevidad y el éxito. El manager, al sugerir o al implementar esta estrategia, está buscando asegurar que Kerem sea visto como un artista en constante evolución, enfocado en su arte y en su crecimiento. Otra interpretación posible es que el titular sea una herramienta de marketing deliberada. En ocasiones, los equipos de relaciones públicas y los managers utilizan declaraciones audaces o polémicas para generar interés en un artista o en sus próximos trabajos. Podría ser una forma de llamar la atención, de generar conversación y por ende, de mantener a Kerem en el ojo del huracán mediático, pero de una manera que beneficie su carrera actual. Si Kerem está trabajando en nuevos proyectos, quizás películas o series que buscan un nuevo público o que presentan un lado diferente de su actuación, el manager podría estar impulsando una narrativa de nuevo Kerem, un Kerem que mira hacia adelante y deja atrás el pasado. Esto no necesariamente implica algo negativo hacia Hande Erçel,
simplemente es una estrategia para consolidar su imagen como un artista que avanza. Y luego está la perspectiva de la vida personal. Es común que al final de una relación, las personas busquen cerrar capítulos y enfocarse en su propio camino. Si Kerem y Hande han seguido caminos separados, es natural que su manager, velando por su bienestar, le aconseje o le ayude a marcar una distancia prudencial, no por animosidad, sino por un sentido de progreso personal. Los fans a menudo idealizan las relaciones de sus celebridades favoritas, y es difícil para muchos aceptar que esas historias han terminado. Un titular como este, impulsado por el manager, podría ser una forma de guiar a la audiencia a aceptar esta nueva realidad y a apoyar a Kerem en sus nuevas etapas. El manager es en última instancia un guardián de la carrera y hasta cierto punto, de la reputación del artista. Si la constante mención de su relación pasada con Hande está eclipsando sus logros actuales o futuros, entonces, desde una perspectiva estratégica, tiene sentido querer redirigir esa atención. Pensemos en algunos ejemplos de cómo esto puede manifestarse en la práctica. Un manager podría estar trabajando arduamente para conseguirle a Kerem papeles en producciones internacionales, o en proyectos que desafíen su rango actoral. En este contexto, mantenerse enfocado en los espectáculos del pasado podría ser contraproducente. La frase "olvídate de Hande ya" podría ser una forma, quizás un poco cruda, de decirle al público y a los medios: sí hubo Hande, fue una etapa importante, pero ahora miremos hacia adelante. Esto no minimiza la importancia de lo que fue, sino que subraya la necesidad de avanzar. Además, no podemos ignorar el factor de la competencia en la industria. El mundo del entretenimiento es feroz. Si Kerem está compitiendo por papeles o por la atención del público con otros actores, su manager tiene la tarea de asegurarse de que Kerem destaque por méritos propios y por lo que está haciendo ahora y hará en el futuro. Mantener una imagen fresca y relevante es clave. Si el foco se mantiene demasiado en una relación pasada, puede ser difícil para Kerem ser percibido como un artista individual y con sus propias aspiraciones. Es interesante también considerar cómo reacciona el público ante estas dinámicas. Los fans de Kerem Bürsin, y también los de Hande Erçel, a menudo tienen un apego emocional a la pareja que formaron. Cualquier indicio de que se está intentando borrar esa etapa puede generar división o debate. Por un lado, habrá quienes entiendan perfectamente la necesidad de avanzar y apoyen las nuevas direcciones de Kerem. Por otro, puede haber quienes sientan nostalgia o incluso resentimiento ante la idea de que algo que disfrutaron tanto se esté olvidando. El manager de Kerem, al estar al frente de estas comunicaciones, está navegando estas aguas a menudo turbulentas. Desde un punto de vista de relaciones públicas, la gestión de la imagen es un arte delicado. Un manager puede influir en las entrevistas que concede el artista, en las publicaciones que comparte en redes sociales, e incluso en las causas benéficas o sociales que apoya. Si la estrategia es "olvídate de Hande ya", podemos esperar ver un mayor énfasis en los logros profesionales de Kerem, en su desarrollo como actor, y quizás en su vida personal como un individuo, más allá de sus relaciones pasadas. Podríamos verlo involucrado en proyectos más ambiciosos, colaboraciones con directores reconocidos, o un enfoque en su crecimiento personal y profesional que no esté ligado a su historia con Hande. Es importante recordar que esta frase "olvídate de Hande ya" puede ser sacada de contexto o ser parte de una conversación más amplia. Sin embargo, el hecho de que haya resonado y se haya difundido sugiere que hay una percepción general de que su manager está buscando activamente un cambio de narrativa. Un manager exitoso no solo gestiona el presente, sino que también construye el futuro. Y si ese futuro implica una desvinculación consciente de la imagen de pareja que tuvo con Hande, entonces el manager es la persona encargada de facilitar esa transición. En resumen, el titular "Kerem Bürsin y su manager olvídate de Hande ya" nos habla de una estrategia profesional, de una posible evolución personal y de la compleja dinámica de la fama en la era digital. El manager de Kerem Bürsin parece estar orquestando un movimiento para redirigir la atención pública hacia el futuro del actor, enfocándose en sus proyectos actuales y futuros, y dejando atrás la narrativa de su relación pasada. Esto puede ser interpretado como una maniobra inteligente para mantener a Kerem relevante y con visión de futuro en una industria altamente competitiva. La frase, aunque contundente, puede ser una forma de comunicar la necesidad de centrarse en el artista individual y su crecimiento. Y con esto, mis queridos amigos, llegamos al final de este análisis tan interesante. Hemos explorado las posibles interpretaciones del enigmático titular que nos ha traído hoy aquí.
Hemos analizado el rol fundamental del manager en la carrera de un artista y cómo sus decisiones pueden influir en la percepción pública. Hemos reflexionado sobre la naturaleza cambiante del mundo del espectáculo y la importancia de la reinvención. Ha sido un viaje fascinante a través de las estrategias y las dinámicas que mueven el universo de nuestras estrellas. Antes de despedirnos, quiero agradecerles de todo corazón por haberme acompañado en este vídeo. Su atención y su entusiasmo son lo que nos impulsa a seguir creando contenido. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que el manager de Kerem Bürsin está tomando la decisión correcta? ¿Cómo ven ustedes esta situación? Por favor, déjenme sus comentarios, sus reflexiones, sus preguntas ahí abajo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su opinión es sumamente valiosa para nosotros. Y si este vídeo les ha parecido intrigante, informativo o simplemente entretenido, les invito una vez más a que le den un asterisco me gusta asterisco. Ese pequeño gesto nos dice que estamos en el camino correcto. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Kerem Bürsin o simplemente con aquellos que disfrutan de los chismes y análisis del mundo del entretenimiento. Y por supuesto, si aún no se han suscrito a nuestro canal, este es el momento perfecto. Pulsen ese botón y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme para todos. Hasta la próxima.